Pocos personajes del siglo XX ejercieron tanto dominio sobre millones de vidas como Iosif Vissarionovich Djugashvili, más conocido como Joseph Stalin, quien nació en una aldea pobre del Cáucaso y terminó construyendo un imperio de poder absoluto. Desde sus años juveniles en las calles de Gori, donde aprendió a temer y golpear antes de razonar, hasta su silencioso ascenso entre revolucionarios desconfiados, tejió una red de control que alcanzó todos los rincones del Estado soviético. Desconfiado por naturaleza, convirtió la política en un juego de eliminación sistemática hasta que ningún rival quedó en pie. No solo dirigió una guerra devastadora contra Hitler, sino también una guerra interior contra su propio pueblo, marcada por el terror, la vigilancia y el encierro. Aislado, viejo y temido, fue acorralado por su propia sombra, mientras sus cercanos esperaban en silencio su caída. Entre expedientes ocultos, médicos perseguidos y órdenes susurradas, el final llegó con una brutal ironía. Solo, inmóvil, sin que nadie se atreviera a socorrerlo. ¿Cómo pudo un hombre tan poderoso morir sin que uno solo de sus subordinados intentara salvarlo? Infancia, pobreza y odio, los orígenes del tirano. Después de que se eliminó la servidumbre en el año 1864, la familia de Ekaterin Geladze se instaló en Gori. Allí, cuando tenía 18 años, fue casada con el zapatero Vissarion Djugashvili, conocido como Beso, quien era 6 años mayor que ella. Los 2 primeros hijos que tuvieron murieron de pequeños. El tercero fue Josep, al que más tarde llamarían Soso. Se conserva poca documentación real sobre la infancia de Stalin, y casi todo lo que se conoce viene de memorias escritas después de que ya había llegado al poder. Incluso quienes no analizan con demasiada exigencia esas fuentes notan que los recuerdos no describen a un niño común, sino que ya presentan a quien más adelante se convertiría en un dictador, lo cual distorsiona inevitablemente el enfoque. Eso hace que muchos detalles se exageren o se omitan de forma intencionada. Según el punto de vista del autor, se resaltan ya sea los talentos y rasgos de liderazgo o, por el contrario, una supuesta crueldad innata y problemas mentales. Pero como lo señaló Ronald Sunny, intentar ver al futuro tirano en el pequeño Josep es algo muy cuestionable. Se suele aceptar como cierto que tuvo una infancia complicada. Se dice que su padre lo maltrataba y que vivían en la escasez, lo que habría llenado al niño de rencor y le habría formado un carácter frío y vengativo. Sin embargo, hay muchos datos que muestran otra realidad distinta. En muchos aspectos, la infancia de Stalin fue bastante común e incluso, en ciertos momentos, relativamente estable. Algunos testimonios señalan que su padre, además de ser un zapatero con experiencia, sabía leer en georgiano y podía comunicarse en varios idiomas, como el ruso. Su madre había recibido enseñanza en casa y también sabía leer y escribir en georgiano, lo cual era una ventaja en una región con bajo nivel educativo. Durante los primeros años de vida de Josep, su padre parecía tener cierto éxito y la familia vivía sin grandes privaciones. Con el tiempo, cuando Vissarion empezó a beber más seguido y acabó abandonando a su esposa e hijo, el cuidado del pequeño quedó en manos de Ekaterin. Ella tenía un carácter firme, era trabajadora, y tras hacer distintos oficios, aprendió a coser y se convirtió en modista. Al ser hijo único, cosa que luego resultaría importante, Soso no tuvo que dedicarse al trabajo como muchos otros niños de su edad, por lo que pudo estudiar sin interrupciones. En una carta enviada en 1950 por un antiguo amigo de infancia que le pedía reunirse con él para recordar viejos tiempos, decía: «En 1894, cuando tú terminaste la escuela teológica, yo acabé la escuela municipal de Gori. Ese mismo año fuiste aceptado en el seminario teológico de Tiflis, pero yo no pude seguir estudiando porque mi padre tenía 8 hijos y éramos pobres, así que debíamos ayudarle». La madre de Josep, con la esperanza de que su hijo pudiera cambiar su destino y llegar a ser sacerdote, se esforzó mucho para cumplir esa meta, haciendo todo lo posible para que él pudiera continuar con sus estudios. Esa dedicación no concuerda con la imagen extendida de una niñez miserable y oscura. Claro que existieron momentos difíciles en la familia. Vissarion, cuando bebía, era violento, y se sabe que tanto él como la madre en algunas ocasiones recurrieron a los golpes. Sin embargo, como bien apunta Sunny,
Con los datos que hay disponibles, no se puede afirmar si ese tipo de comportamiento era especialmente inusual en esa época y en ese lugar, ni si tuvo un impacto particular en la visión del mundo del pequeño Soso. En realidad, todo indica que su infancia y adolescencia fueron parecidas a las de otros chicos que crecieron en un entorno de artesanos y comerciantes modestos, pero no en la miseria, dentro de una pequeña ciudad situada en los márgenes del imperio. Era un ambiente donde convivían normas duras, con hábitos de ayuda entre vecinos y momentos en los que la situación mejoraba. Durante esa etapa temprana de su vida, la madre fue quien más lo apoyó. Ella se encargó de protegerlo de las carencias, cuidó de él durante enfermedades como la viruela, que le dejó marcas permanentes en el rostro, y fue quien le permitió recibir educación. Además, Soso sufrió un accidente en la infancia que, combinado con una atención médica deficiente, le dejó el brazo izquierdo seriamente dañado. Las articulaciones quedaron atrofiadas y el brazo no recuperó nunca su movimiento normal. También tenía un defecto de nacimiento: 2 dedos de su pie izquierdo estaban unidos. Es muy probable que esos problemas físicos no pasaran desapercibidos entre los demás niños, pero a pesar de eso no fue rechazado. Participaba en los juegos con los demás y se relacionaba sin dificultades. Tenía muy buena memoria, algo muy valorado en ese entonces. No parece que su niñez difícil fuera el origen de la dureza que luego se vería en Stalin, ni hay señales claras de que en esa época ya se notara algún impulso rebelde particular. Cuando llegó el momento de empezar la escuela, su madre recibió la ayuda de varias personas del pueblo que veían potencial en el niño y que creían que una formación académica podría abrirle oportunidades. La meta de Catherine era que su hijo se convirtiera en sacerdote, lo cual era considerado un camino respetable y ascendente socialmente. En esa época, eso parecía un objetivo adecuado y posible. Las líneas de un poema georgiano que el joven Josep conocía y repetía decían: «Una alondra canta alto en el cielo, un ruiseñor alegre dice: florece, tierra hermosa, levántate, país de los georgianos, y tú, georgiano, honra a tu patria con tus estudios». Esos versos no suavizan la figura del Stalin adulto, pero muestran que en su juventud tenía intenciones más idealistas, centradas en servir a su país y a su gente. Durante su 3er año en el seminario, esas aspiraciones vagas y todavía sin forma concreta lo llevaron a dar un paso más decidido. Josep se unió a un grupo de discusión clandestino formado por otros seminaristas y, al parecer, asumió un papel activo dentro del grupo. Los textos que leían eran legales, pero estaban prohibidos dentro del seminario. Hay registros de conducta del colegio que indican que fue sancionado por leer libros que no estaban autorizados, entre ellos algunas novelas de Víctor Hugo, en los últimos meses de 1896 y principios de 1897. Desde ese momento, las notas de Josep empezaron a bajar y las infracciones a las reglas se hicieron más frecuentes. A medida que avanzaba en sus estudios, fue cambiando. Dejó de escribir poemas, algo que antes hacía con entusiasmo, y se interesó de forma más fuerte por los temas políticos. El grupo de discusión ya no le bastaba. Quería participar en algo más concreto y real. Esa necesidad lo llevó a acercarse a los socialdemócratas, a conocer las ideas del marxismo y a asistir a reuniones ilegales organizadas por trabajadores del ferrocarril. Según los registros oficiales, en agosto de 1898, mientras todavía era alumno del seminario, se unió a una organización socialdemócrata y empezó a trabajar como propagandista, compartiendo ideas entre pequeños grupos de obreros. Es probable que en ese momento sus conocimientos sobre el marxismo fueran todavía muy básicos, pero su interés era fuerte y absorbente. Para él, esa ideología, que parecía tener una visión total de la sociedad y que ofrecía respuestas casi como si fuera una religión, llenó el espacio que le había dejado el desencanto con la fe tradicional. La idea de que la historia humana seguía unas leyes fijas y que la humanidad se dirigía inevitablemente hacia un modelo de justicia social daba sentido a la lucha revolucionaria. Sin embargo, ese entusiasmo por el marxismo no lo hacía especial. En ese tiempo, muchos jóvenes compartían ese mismo fervor ideológico que se expandía como una moda. Entre las influencias que marcaron a Josep también estaban los activistas mayores que llegaban a Tiflis desde otras partes de Georgia. A través de ellos conoció otros entornos de agitación política, más amplios que los pasillos del seminario. En su círculo más cercano ya se comentaba que se estaba volviendo cada vez más radical,
lo cual coincidía con la pérdida de interés en su educación religiosa. Para el joven que había empezado a estudiar con la esperanza de llegar al sacerdocio, el mundo había cambiado. Ahora lo atraía la política y la idea de transformar el orden establecido. Ese paso fue decisivo y marcó el fin de su vida como estudiante religioso, aunque todavía no imaginaba el camino que iba a recorrer ni el impacto que tendría décadas después. Del bandido al líder bolchevique, el ascenso del nuevo jefe. Cuando empezó el siglo XX, Stalin ya estaba plenamente metido en actividades clandestinas. Para entonces, ya había sido arrestado varias veces, había escapado en más de una ocasión y tenía una reputación bien establecida entre los círculos revolucionarios por su determinación, su carácter reservado y su disposición para las tareas más arriesgadas. Durante los años previos a la Revolución de 1905, su trabajo incluía imprimir panfletos, recaudar fondos, organizar huelgas y coordinar acciones en nombre del partido, pero también participar en expropiaciones, como llamaban los bolcheviques a los robos para financiar sus operaciones. La policía secreta lo tenía fichado como un elemento peligroso y constantemente cambiaba de ciudad, escondiéndose entre simpatizantes que lo alojaban en sótanos, viviendas obreras o casas de campo. Su habilidad para moverse sin ser detectado lo convirtió en un recurso valioso para el movimiento y aunque no era una figura muy conocida fuera de los círculos internos, dentro del partido ya se le reconocía por su eficacia. A lo largo de esos años, Stalin se mantuvo fiel a la línea dura del bolchevismo y desarrolló una identidad cada vez más centrada en la disciplina, la lealtad absoluta y la convicción de que el fin justificaba los medios. Mantenía contacto con Lenin a través de cartas y mensajeros, y aunque no formaba parte de su círculo más íntimo, sus posiciones coincidían en muchos puntos clave. En sus escritos defendía con insistencia la necesidad de un partido fuerte, con estructura centralizada y dispuesto a actuar con decisión. Su tono era seco, sin adornos, y sus argumentos estaban enfocados en la táctica y la práctica más que en los principios filosóficos. Esta forma de pensar, directa y centrada en la acción, lo fue diferenciando de otros líderes locales que preferían los debates teóricos o las discusiones interminables sobre estrategia. Para Stalin, lo importante era hacer avanzar la causa, sin importar demasiado los métodos empleados. Durante la Revolución de 1905 tuvo un papel activo en Georgia. Organizó manifestaciones, redactó proclamas y participó en enfrentamientos con las fuerzas del régimen. Su participación le valió un nuevo reconocimiento dentro del movimiento, pero también lo obligó a pasar temporadas escondido o en el exilio. Fue arrestado otra vez en 1906 y enviado a Siberia, pero logró escapar tras unos meses, una habilidad que repetiría en otras ocasiones. Esta etapa consolidó su reputación como alguien duro, capaz de soportar condiciones extremas y seguir adelante sin quejarse. No era un orador brillante ni un pensador profundo, pero sí alguien que cumplía lo que prometía y que sabía cómo mantenerse firme incluso en medio del caos. En los años siguientes, su conexión con Lenin se hizo más fuerte. Aunque seguían sin verse con frecuencia, Stalin se convirtió en uno de sus defensores más consistentes dentro del partido. Cuando en 1912 se organizó una reunión en Praga para reorganizar el partido bolchevique, Stalin fue uno de los participantes clave. Allí fue elegido para formar parte del Comité Central, un paso decisivo en su camino al poder. Este nombramiento no fue solo un premio a su lealtad, sino también una muestra de la confianza que Lenin comenzaba a depositar en él. Desde entonces, su nombre empezó a aparecer con más frecuencia en los documentos internos del partido y en publicaciones revolucionarias, donde firmaba con distintos seudónimos, el más conocido de los cuales fue Stalin, que significa de acero. A medida que aumentaban sus responsabilidades, también lo hacía su influencia. Stalin fue enviado a varias ciudades del Imperio ruso para coordinar actividades bolcheviques, organizar imprentas clandestinas y mantener el contacto entre los distintos grupos regionales. Estas tareas logísticas eran esenciales para el funcionamiento del partido y requerían una combinación de discreción, firmeza y sentido práctico. Stalin se destacaba precisamente por esas cualidades. No se distraía con discusiones ideológicas ni buscaba protagonismo en los debates. Su prioridad era que las instrucciones de la dirección se cumplieran sin errores y que los recursos llegaran a donde hacían falta.
En 1913 fue arrestado nuevamente y deportado al norte de Siberia, a un lugar tan remoto que casi no había forma de comunicarse con el exterior. Esta vez no logró escapar y pasó allí varios años. Sin embargo, incluso en esas condiciones, mantuvo el contacto con el partido, recibía materiales por correo y participaba en discusiones a distancia. Esta etapa fue la más larga de sus detenciones y lo mantuvo fuera del escenario principal hasta la caída del régimen zarista en 1917. Cuando esto ocurrió y se instauró el gobierno provisional, Stalin fue liberado junto a miles de presos políticos y volvió de inmediato a Petrogrado, donde retomó sus actividades con rapidez. Su regreso coincidió con una etapa crítica del país. La Revolución de Febrero había derrocado al zar, pero el nuevo gobierno era inestable y enfrentaba oposición desde varios sectores. Los bolcheviques, aunque aún eran una minoría, se estaban reorganizando y preparaban una ofensiva política. Stalin, ya con experiencia, se convirtió en una figura importante en el diario Pravda, donde empezó a publicar editoriales que reflejaban las posturas del partido. En esos textos, su estilo seguía siendo directo, sin adornos, con un enfoque claro en la táctica y la organización. Aunque todavía no era parte del núcleo más cercano a Lenin, su influencia en el aparato del partido iba en aumento. Cuando Lenin regresó del exilio en abril, la situación dentro del partido cambió. Hubo tensiones entre los que apoyaban una línea más moderada y los que, como Lenin, proponían avanzar hacia una segunda revolución. Stalin, aunque inicialmente no adoptó una posición radical, se alineó pronto con Lenin y apoyó sus tesis. Esta decisión, oportuna y estratégica, fortaleció su relación con el líder del partido y le permitió acercarse aún más al núcleo dirigente. Fue elegido para el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, un órgano clave en esos momentos, y participó en reuniones donde se discutía el futuro del país. Su papel no era el más visible, pero sí uno de los más constantes. Durante los meses siguientes, Stalin participó en la preparación de la toma del poder. Estuvo involucrado en la planificación de acciones, la redacción de proclamas y la coordinación con los soviets locales. Cuando en octubre se produjo la insurrección, Stalin fue una de las piezas operativas más importantes, aunque no tuvo un rol destacado en la parte pública del evento. Una vez que los bolcheviques lograron el control del gobierno, su posición dentro del aparato estatal se consolidó. Fue nombrado comisario del pueblo para las nacionalidades, un cargo que reflejaba tanto su origen georgiano como su capacidad para manejar cuestiones delicadas. Desde allí, Stalin empezó a construir su red de aliados, colocando personas de su confianza en puestos clave y asegurándose de que sus órdenes se cumplieran sin resistencia. En esos primeros años del nuevo régimen, Stalin mantuvo un perfil relativamente discreto. Mientras otros líderes bolcheviques se dedicaban a debates teóricos o disputas personales, él se enfocaba en consolidar estructuras, controlar recursos y garantizar que las decisiones del partido se aplicaran en todas las regiones. Este trabajo le permitió ganar poder de forma gradual, sin llamar demasiado la atención. La confianza que Lenin depositaba en él fue creciendo, y aunque no estaba exento de críticas dentro del partido, su posición se volvió cada vez más sólida. Ya no era solo el organizador eficaz que operaba en la sombra, sino un dirigente con peso propio en las decisiones más importantes del gobierno revolucionario. El precio del poder, purgas, miedo y control absoluto. Cuando Stalin se consolidó en la cúpula bolchevique, el aparato estatal y el partido empezaron a transformarse en un sistema construido en torno a su figura. El ascenso al poder había requerido disciplina y paciencia, pero la permanencia en la cima exigía mucho más. Desde los primeros años, la lucha contra rivales se convirtió en el centro de su estrategia. Para Stalin, cada adversario representaba una amenaza, y la eliminación de esos enemigos fue una tarea constante, ejecutada con precisión y sin concesiones. Su forma de gobernar combinaba la vigilancia obsesiva con la capacidad de sembrar temor entre los propios compañeros de partido, al mismo tiempo que cultivaba una imagen de dirigente cercano al pueblo. El proceso de concentración de poder comenzó con la marginación de figuras que habían compartido protagonismo en la revolución. Hombres como Trotsky, Zinoviev y Kamenev, que en algún momento parecían indispensables, fueron reducidos poco a poco a posiciones débiles. Stalin utilizó tácticas que incluían la manipulación de votaciones internas, el control de los nombramientos y el uso del aparato de propaganda.
Cada paso estaba calculado para aislar al adversario y presentar a Stalin como el verdadero continuador de Lenin. En esta narrativa oficial, él era el guardián de la pureza ideológica y el único capaz de guiar al país hacia el socialismo. Al mismo tiempo, cualquier crítica se presentaba como traición. Durante los años 20, las disputas dentro del partido se disfrazaban como discusiones teóricas, pero detrás de los textos y resoluciones había pugnas personales intensas. Stalin fue hábil al presentarse como un moderado que buscaba la unidad, mientras empujaba a los demás a cometer errores. La alianza temporal con Bukharin y otros dirigentes le permitió derrotar a Trotsky, que terminó expulsado. Luego, cuando su objetivo cambió, Stalin dirigió la maquinaria contra Bukharin y los que quedaban en su entorno. El resultado fue que hacia finales de la década ya no había en el partido ninguna figura con peso comparable al suyo. El aparato entero respondía a él. El siguiente paso fue transformar ese control en obediencia absoluta. Stalin fomentó un sistema en el que la lealtad personal era más importante que la competencia o la experiencia. Los cuadros que ascendían lo hacían porque se alineaban con sus instrucciones y mostraban devoción pública hacia él. El culto a la personalidad comenzó a crecer de manera progresiva. Retratos, consignas y artículos lo presentaban como el guía sabio, heredero legítimo de Lenin. Aunque en los primeros años esa exaltación era limitada, poco a poco se volvió omnipresente. El líder aparecía en libros, periódicos y celebraciones como la figura central de la revolución victoriosa y de la construcción del socialismo. A la par que se cultivaba esa imagen, se extendía la práctica del miedo como herramienta política. La policía secreta, primero bajo la sigla GPU y luego NKVD, se convirtió en el brazo encargado de vigilar a la población y castigar cualquier señal de desobediencia. Las denuncias, los registros y las detenciones comenzaron a formar parte de la vida cotidiana. Lo que en los años 20 se había aplicado de manera limitada contra opositores declarados, se fue ampliando hasta abarcar a sectores enteros de la sociedad. Las purgas no se limitaban a los viejos rivales de Stalin, sino que alcanzaban a burócratas, técnicos, militares e incluso ciudadanos comunes acusados de actitudes hostiles. Uno de los momentos decisivos fue el inicio de los planes quinquenales y la colectivización forzada. Las metas fijadas por Stalin eran tan altas que resultaban imposibles de cumplir sin recurrir a métodos extremos. La presión sobre los dirigentes locales era enorme, y cualquier retraso o cifra insuficiente se interpretaba como sabotaje. Así se generó un círculo en el que las autoridades regionales falsificaban resultados para no ser acusadas, mientras la represión contra campesinos y trabajadores se intensificaba. Millones de personas fueron desplazadas, acusadas de kulaks o enemigas del pueblo y deportadas a regiones remotas. La colectivización trajo hambre, violencia y descontento, pero en los informes oficiales aparecía como una victoria. El precio humano de esas políticas era ocultado deliberadamente. Las purgas internas en el partido alcanzaron un nivel sin precedentes durante los años 30. Los juicios públicos se convirtieron en espectáculos cuidadosamente preparados, en los que antiguos dirigentes confesaban crímenes absurdos tras ser sometidos a presiones y torturas. Zinoviev, Kamenev, Bukharin y otros veteranos bolcheviques fueron acusados de conspirar con potencias extranjeras o de planear asesinatos. Las confesiones, obtenidas mediante amenazas y maltrato, se transmitían como pruebas de la traición. Las ejecuciones posteriores eran justificadas como medidas necesarias para proteger al Estado socialista. Con cada juicio, Stalin eliminaba a posibles rivales y reforzaba la idea de que solo él garantizaba la estabilidad del país. El aparato de seguridad jugó un papel central en este proceso. Los responsables de la policía política ascendían y caían según la conveniencia del líder. Nadie estaba seguro, ni siquiera los encargados de ejecutar las purgas. Los jefes del NKVD eran sustituidos y, en muchos casos, también fusilados cuando dejaban de ser útiles. Este mecanismo generaba un ambiente de terror en el que cada funcionario sabía que su destino dependía de la voluntad de Stalin. La obediencia absoluta se convirtió en la única protección, aunque incluso esa lealtad podía no ser suficiente. El ejército, que representaba un posible foco de resistencia, también fue golpeado. Altos mandos que habían tenido protagonismo en la guerra civil fueron acusados de conspirar y ejecutados. Miles de oficiales fueron arrestados o enviados a campos de trabajo.
La consecuencia fue que, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la estructura militar soviética estaba debilitada, aunque la propaganda aseguraba que estaba más sólida que nunca. Para Stalin, la eliminación de posibles adversarios internos era más importante que la preparación militar. El mensaje era claro: la seguridad del régimen dependía únicamente de la eliminación de cualquier sombra de oposición. Mientras el miedo se extendía, el culto a la personalidad alcanzaba un nivel nunca visto. La imagen de Stalin era presentada como la de un dirigente infalible, padre de los pueblos y guía supremo. En discursos y publicaciones se le atribuían cualidades casi sobrehumanas. Las biografías oficiales borraban episodios incómodos y resaltaban sus logros. En escuelas, fábricas y granjas colectivas se enseñaba a venerarlo como la encarnación del socialismo. Las fechas de su vida se celebraban como acontecimientos históricos. Incluso las críticas menores eran vistas como ataques al propio Estado. Así, la devoción forzada hacia el líder se convirtió en una parte esencial de la vida política y social. El efecto de esta dinámica fue la creación de un sistema cerrado y autorreferencial. Nadie se atrevía a cuestionar decisiones que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los informes enviados a Moscú se llenaban de cifras exageradas y de relatos de éxito, porque presentar problemas era arriesgarse a ser acusado de sabotaje. El resultado era que Stalin recibía información filtrada y distorsionada, lo que reforzaba su visión de que los enemigos estaban en todas partes y que solo la represión podía mantener el control. Este círculo de desconfianza se retroalimentaba constantemente, creando una atmósfera en la que la represión se justificaba como una necesidad permanente. El costo humano de estas políticas fue inmenso. Millones de personas fueron arrestadas, deportadas o ejecutadas. Familias enteras quedaron destruidas. El miedo se convirtió en parte de la vida diaria, no solo entre los dirigentes, sino en cada barrio, en cada fábrica y en cada pueblo. Las delaciones se multiplicaban, porque acusar a otro podía ser una forma de salvarse a uno mismo. El tejido social se vio profundamente alterado, y generaciones enteras crecieron en un ambiente de sospecha y silencio. La represión no solo eliminaba enemigos reales o imaginarios, sino que también servía para mantener a la población en un estado de sumisión constante. La paradoja era que, mientras la represión se intensificaba, la imagen pública de Stalin alcanzaba niveles de veneración. La propaganda mostraba a un líder cercano a los trabajadores, preocupado por los niños, incansable en su labor por el país. Fotografías cuidadosamente seleccionadas y textos oficiales lo retrataban como un dirigente humilde, sencillo en sus costumbres y entregado al bienestar del pueblo. Esta representación contrastaba con la realidad de un sistema basado en la vigilancia, el miedo y la eliminación sistemática de opositores. Pero en un contexto donde la información estaba controlada y las voces críticas eran silenciadas, la propaganda resultaba efectiva. Al final de la década de los 30, Stalin había logrado lo que parecía imposible: transformar a un partido de revolucionarios en un aparato de obediencia total. Los viejos bolcheviques habían sido eliminados, el ejército había sido purgado, la población vivía bajo vigilancia y el líder era venerado como figura indiscutida. El precio de ese poder había sido enorme, con incontables víctimas y una sociedad traumatizada por el miedo. Pero desde la perspectiva del régimen, se había alcanzado el objetivo principal: el control absoluto. Stalin ya no tenía rivales, y su autoridad no podía ser cuestionada. El camino hacia la guerra y los nuevos desafíos se abriría desde esa posición de fuerza, construida sobre la base de purgas, terror y culto personal. El amo de la guerra, Stalin contra Hitler y sus propios generales. Cuando comenzó la guerra en junio de 1941, Stalin estaba en el punto más alto de su poder. Había eliminado a casi todos sus antiguos rivales, había transformado al partido en una máquina de obediencia y había establecido un sistema de terror que se extendía desde los altos mandos hasta la vida cotidiana de la población. Sin embargo, esa misma estructura generó debilidades que se hicieron evidentes en los primeros meses de la invasión alemana. La purga del ejército había dejado a la institución militar sin gran parte de sus oficiales experimentados y, aunque la propaganda mostraba una imagen de fortaleza, la realidad era que el Ejército Rojo estaba mal preparado para enfrentar el ataque. El pacto con Hitler firmado en 1939 había dado a la Unión Soviética un respiro temporal. A ojos de Stalin, ese acuerdo le aseguraba tiempo para rearmar y reorganizar a sus fuerzas.
Pero cuando llegaron los informes de que Alemania se estaba preparando para atacar, Stalin prefirió ignorarlos o considerarlos provocaciones deliberadas. Convencido de que Hitler no rompería el pacto tan pronto, minimizó las advertencias de sus servicios de inteligencia. Esa actitud contribuyó a que el ejército soviético fuera sorprendido el 22 de junio de 1941, cuando comenzó la Operación Barbarroja. La ofensiva alemana se extendió rápidamente y en pocas semanas las tropas de la Wehrmacht ocuparon vastos territorios, capturaron cientos de miles de soldados y avanzaron hacia el corazón del país. Los primeros días después del ataque fueron caóticos. Stalin se recluyó en su residencia y, según los testimonios de algunos de sus colaboradores, durante un tiempo quedó paralizado, incapaz de dar órdenes claras. No obstante, pronto recuperó el control y se presentó como el líder decidido que llamaba al pueblo a resistir. A finales de junio habló por radio, dirigiéndose a los ciudadanos con un tono solemne en el que invocaba a los hermanos y hermanas para que defendieran la patria. A partir de ese momento, su papel se transformó en el de comandante supremo, tomando en sus manos no solo la política, sino también la conducción militar. La gestión de Stalin al frente de la guerra estuvo marcada por una combinación de errores, rigidez y brutalidad. Desde el principio ordenó resistir sin retroceder, lo que llevó a que muchas unidades quedaran cercadas y destruidas. Para él, cualquier retirada era sinónimo de cobardía o traición. En agosto de 1941 firmó la orden que prohibía rendirse, estableciendo que quienes se entregaran al enemigo serían considerados desertores. Miles de soldados soviéticos fueron ejecutados por sus propios oficiales por intentar huir del combate. Esa política de hierro causó innumerables pérdidas humanas, pero al mismo tiempo reforzó la idea de que no había alternativa más que resistir hasta el final. A pesar de esas decisiones, la situación en el frente siguió deteriorándose. Los alemanes avanzaban hacia Moscú y la capital se encontraba bajo amenaza directa a finales de 1941. En ese momento, Stalin decidió permanecer en la ciudad. Rechazó trasladar el gobierno y en octubre, cuando el pánico se extendía, ordenó que se prepararan las defensas urbanas. Su presencia en Moscú fue utilizada como símbolo de resistencia. En noviembre, durante la celebración del aniversario de la Revolución, pronunció un discurso en la Plaza Roja, con tropas desfilando directamente hacia el frente. Ese gesto se convirtió en uno de los episodios más recordados de la guerra, presentado como prueba de su firmeza. La contraofensiva de diciembre, con el apoyo del invierno y la llegada de refuerzos, permitió a los soviéticos detener el avance alemán en Moscú. Fue un momento clave que mostró que la Unión Soviética no estaba derrotada. A partir de entonces, la guerra se transformó en un conflicto prolongado en el que Stalin asumió un control aún mayor. Creó comités de defensa, centralizó la economía para producir armas y trasladó fábricas enteras al este del país, lejos del alcance de los bombardeos. Millones de trabajadores y campesinos fueron movilizados para sostener el esfuerzo bélico. La disciplina se impuso en todos los aspectos de la vida y la vigilancia política acompañaba cada paso de la producción y del frente. La brutalidad de la conducción de Stalin se reflejaba también en su trato hacia sus propios generales. No dudaba en destituirlos, degradarlos o incluso encarcelarlos cuando consideraba que habían fallado. La desconfianza era constante y los oficiales sabían que un error podía costarles la vida. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, Stalin aprendió a confiar en algunos de sus comandantes más capaces, como Chukov, Rokossovski y Konev. Aunque mantenía la última palabra en las decisiones estratégicas, comenzó a apoyarse en sus planes y a aceptar recomendaciones. Ese proceso, lento y lleno de tensiones, fue clave para mejorar la eficacia del ejército soviético. La batalla de Stalingrado, entre 1942 y 1943, marcó un punto de inflexión. La ciudad, que llevaba el nombre del propio líder, se convirtió en un símbolo de resistencia. Stalin ordenó que se defendiera a toda costa. Los combates fueron feroces y la población civil sufrió de manera extrema, atrapada en medio de la destrucción. La victoria soviética, con la rendición del Sexto Ejército alemán, cambió el curso de la guerra. Desde entonces, la iniciativa pasó cada vez más a manos del Ejército Rojo. La propaganda presentó el triunfo como una prueba de la genialidad de Stalin, reforzando aún más el culto a su personalidad. Después de Stalingrado, vinieron otras operaciones exitosas, como la de Kursk en 1943.
donde los soviéticos resistieron el ataque blindado alemán y luego pasaron a la ofensiva. El poderío industrial reconstruido en el este permitió producir enormes cantidades de tanques, aviones y artillería. La coordinación entre la retaguardia y el frente se convirtió en una ventaja decisiva. Stalin supervisaba personalmente las estrategias generales y seguía de cerca los movimientos de las tropas, mientras continuaba reprimiendo cualquier señal de debilidad. La represión alcanzaba tanto a soldados acusados de cobardía como a civiles sospechosos de deslealtad. Millones de prisioneros de guerra y deportados sufrieron condiciones extremas en campos y colonias. El avance hacia el oeste desde 1944 mostró la magnitud del poder soviético. Las ofensivas masivas empujaron a las fuerzas alemanas fuera del territorio soviético y llevaron al Ejército Rojo hasta Polonia, los Balcanes y finalmente Alemania. Cada victoria era presentada como un logro personal de Stalin. En conferencias con los aliados, como en Teherán y Yalta, se mostró como un dirigente firme y calculador, decidido a asegurar no solo la derrota de Hitler, sino también la expansión de la influencia soviética en Europa del Este. La diplomacia iba de la mano con la ofensiva militar, y el resultado fue que al final de la guerra, la Unión Soviética había ampliado de forma considerable su esfera de control. Las pérdidas humanas fueron enormes. Decenas de millones de ciudadanos soviéticos murieron durante el conflicto, tanto en combate como a causa de la ocupación alemana, la represión interna y las privaciones. Sin embargo, la narrativa oficial insistía en que el sacrificio había sido necesario y glorioso. Stalin fue presentado como el gran estratega y el salvador de la patria. El desfile de la victoria en Moscú, en mayo de 1945, mostró a los generales celebrados, pero el lugar central lo ocupaba el líder. Su imagen estaba asociada de manera inseparable al triunfo sobre el nazismo. El precio de la victoria fue altísimo, pero para Stalin significó la confirmación definitiva de su poder. No solo había sobrevivido a la invasión, sino que había salido reforzado. La Unión Soviética emergió de la guerra como una de las dos superpotencias mundiales, y el prestigio personal de Stalin estaba en su punto más alto. En el interior del país, su control era total. La represión, lejos de disminuir, continuó. La guerra había sido utilizada como justificación para intensificar la vigilancia y el castigo, y al terminar el conflicto, ese aparato no se desmontó. La lección que Stalin extrajo de la guerra fue que el terror y la disciplina podían garantizar la supervivencia del régimen y ampliar su poder. En el trato con los aliados, Stalin mostró la misma mezcla de dureza y pragmatismo que caracterizaba su política interna. Aceptaba compromisos cuando le convenían, pero siempre con la intención de expandir la influencia soviética. El reparto de Europa en zonas de control fue una consecuencia directa de esas negociaciones. Mientras en Occidente se lo veía como un socio incómodo pero necesario, dentro de la Unión Soviética era venerado como el líder supremo que había guiado al país a la victoria. El contraste entre la devastación real y la imagen propagada era enorme, pero en un estado donde la información estaba controlada, la versión oficial prevalecía sin discusión. Al concluir la guerra, Stalin había pasado de ser el dirigente de un país aislado y golpeado por purgas internas, a convertirse en el jefe indiscutido de un imperio que se extendía sobre media Europa. Su figura era presentada como la del vencedor absoluto, el amo de la guerra que había derrotado a Hitler y que imponía su autoridad tanto en el campo militar como en el político. El recuerdo de sus errores iniciales, las pérdidas inmensas y la brutalidad de sus decisiones quedaba sepultado bajo la narrativa de la victoria. El culto a su personalidad alcanzaba dimensiones nunca vistas, con su imagen omnipresente en cada rincón del país. Para el pueblo soviético, marcado por el dolor y la destrucción, la figura de Stalin aparecía como la representación del triunfo y la supervivencia, aunque ese triunfo hubiera tenido un costo humano incalculable. Paranoia, traiciones y aislamiento, el dictador acorralado. En los años posteriores a la victoria en la guerra, Stalin se convirtió en el dirigente más poderoso de la Unión Soviética y en uno de los hombres más influyentes del planeta. Sin embargo, esa misma posición lo condujo a un estado de desconfianza creciente que marcó sus últimos años. El triunfo militar le dio prestigio, pero también profundizó su convicción de que solo mediante la vigilancia constante y la represión podía conservar el control. La combinación de poder absoluto y miedo personal
produjo una etapa en la que el círculo a su alrededor se fue reduciendo cada vez más, mientras las sospechas y purgas continuaban. Después de 1945, la Unión Soviética se presentó como vencedora en la guerra y potencia global. Stalin apareció como el principal arquitecto de la victoria, el comandante que había guiado al país a través de la destrucción y lo había llevado a ocupar un lugar entre los vencedores. Sin embargo, el precio humano había sido inmenso y la reconstrucción del país se convirtió en una tarea enorme. En ese proceso, Stalin mantuvo su estilo de dirección centralizada y desconfiada. Las decisiones económicas, políticas y militares seguían pasando por sus manos, y cualquier desacuerdo era interpretado como una amenaza a su autoridad. El clima político de la posguerra estuvo marcado por la represión continua. Aunque el enemigo externo ahora era el bloque occidental, en especial Estados Unidos y sus aliados, Stalin nunca dejó de ver enemigos internos en su propio país. La Guerra Fría comenzó a tomar forma y el líder soviético reforzó el control sobre Europa del Este, imponiendo gobiernos comunistas bajo la órbita de Moscú. Al mismo tiempo, en el interior, los aparatos de seguridad mantenían la presión sobre intelectuales, minorías nacionales y cualquier persona que pudiera ser acusada de actitudes antisoviéticas. Para Stalin, la vigilancia nunca era suficiente, y la sombra de la traición parecía estar siempre presente. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por esa obsesión. A medida que envejecía, su salud se deterioraba y su carácter se volvía aún más desconfiado. El círculo de colaboradores se redujo a un grupo muy pequeño de dirigentes que lo acompañaban en reuniones y cenas nocturnas. Figuras como Beria, Malenkov, Khrushchev o Bulganin participaban de esos encuentros, pero todos sabían que podían caer en desgracia en cualquier momento. Las charlas se extendían hasta la madrugada, con comidas abundantes y discusiones que mezclaban asuntos de Estado con anécdotas personales, siempre bajo la sombra de la sospecha. En ese ambiente nadie se sentía seguro, y cada gesto era observado y evaluado por el líder. La represión contra sectores culturales y científicos se intensificó. En la posguerra, Stalin impulsó campañas contra intelectuales acusados de cosmopolitismo o de simpatías con Occidente. Escritores, artistas y académicos fueron criticados públicamente, apartados de sus cargos o arrestados. Las minorías nacionales también se convirtieron en objetivo. En Crimea, Chechenia y otras regiones, comunidades enteras fueron deportadas bajo la acusación de colaboración con los invasores alemanes. Esos desplazamientos masivos mostraban que, incluso después de la guerra, Stalin seguía confiando en las mismas herramientas de control que había usado durante las purgas de los años 30. La tensión internacional sirvió para justificar nuevas medidas de represión. La formación del bloque occidental, el Plan Marshall y la creación de la OTAN fueron presentados como pruebas de que la Unión Soviética estaba rodeada de enemigos. En ese marco, Stalin reforzó su control interno. La propaganda lo mostraba como el defensor del socialismo frente a la agresión imperialista, mientras en la práctica la vigilancia sobre la población se hacía más estricta. Cada crisis externa era utilizada para endurecer aún más el control, y el ambiente de Guerra Fría se mezclaba con el miedo interno. En sus últimos años, el líder también mostró un creciente interés por los asuntos de seguridad y conspiración dentro de su entorno inmediato. La llamada campaña contra los médicos fue uno de los episodios más claros de esa paranoia. A comienzos de los años 50, varios médicos judíos del Kremlin fueron acusados de conspirar para asesinar a dirigentes soviéticos. La acusación, fabricada a partir de supuestos informes de inteligencia, reflejaba la desconfianza de Stalin incluso hacia quienes se encargaban de su salud. El caso se convirtió en un símbolo de los últimos meses de su régimen, donde la sospecha alcanzaba todos los niveles. El aislamiento personal se acentuaba. Stalin pasaba largos periodos en sus residencias, recibiendo informes y convocando a sus colaboradores en horarios intempestivos. Las reuniones podían durar hasta el amanecer, y en ellas los dirigentes trataban de interpretar sus palabras y anticipar sus reacciones. Nadie podía estar seguro de cuál sería su destino al día siguiente. La disciplina del miedo seguía marcando la relación con el líder, y cada decisión suya podía significar la promoción o la caída fulminante de un funcionario. Las purgas internas no desaparecieron. Aunque no tuvieron la magnitud de los juicios de los años 30, los arrestos y destituciones continuaron.
Ministros, generales y funcionarios de distintos niveles podían ser acusados de traición, espionaje o negligencia. La lógica era siempre la misma: mantener vivo el temor para asegurar la obediencia. En la práctica, esto generaba un sistema donde la iniciativa individual se veía bloqueada, porque cualquier propuesta arriesgada podía ser interpretada como una amenaza. El resultado era un aparato cada vez más rígido y dependiente de la voluntad personal de Stalin. Su salud comenzó a deteriorarse de forma más visible a finales de los años 40. Los informes médicos mencionaban hipertensión, problemas cardíacos y fatiga, pero el propio Stalin rechazaba mostrar debilidad. Aún así, su estilo de vida, con largas noches de trabajo, comidas pesadas y tensión constante, aceleraba el desgaste. El círculo cercano notaba sus cambios de humor, sus silencios prolongados y sus reacciones imprevisibles. El líder, que había sobrevivido a décadas de luchas internas y a la guerra más devastadora, se veía ahora enfrentado a sus propios temores. El aislamiento era cada vez mayor. Aunque seguía recibiendo información de todas partes, Stalin desconfiaba de los datos y sospechaba de manipulaciones. Las reuniones con el Politburó se volvían más esporádicas y muchas decisiones eran tomadas directamente por él, sin consultas amplias. Los colaboradores se limitaban a ejecutar órdenes y a esperar su aprobación. Este modelo de dirección, que había funcionado durante años, mostraba en ese momento sus límites, porque todo dependía del estado de ánimo y la percepción personal del dirigente. La figura de Stalin seguía siendo objeto de un culto intenso. La propaganda lo presentaba como el sabio conductor, el padre de los pueblos, el guía indispensable. Pero detrás de esa imagen se encontraba un hombre envejecido, enfermo y cada vez más aislado. El contraste entre la retórica oficial y la realidad era evidente para quienes lo rodeaban, aunque nadie se atrevía a señalarlo. El sistema estaba construido de manera que no había espacio para reconocer debilidades. La lealtad se demostraba con silencio y obediencia. En esos últimos años, la sensación de que la traición podía surgir en cualquier parte lo acompañaba constantemente. La vigilancia alcanzaba a sus propios colaboradores, a sus médicos, a los dirigentes de las repúblicas soviéticas y a los mandos militares. Nadie estaba a salvo de la sospecha. El líder, que había construido un imperio a base de purgas y miedo, terminaba atrapado en el mismo mecanismo que había creado. La paranoia lo rodeaba por completo y el círculo de confianza era cada vez más estrecho. Lo que quedaba era un dirigente solitario, desconfiado y vigilante, que se mantenía en el poder gracias a un sistema de control total, pero que ya no confiaba en nadie. El cuerpo en el suelo, la muerte más solitaria del Imperio Rojo. El sábado 28 de febrero, Stalin se retiró a descansar en su residencia de Kuntsevo, una casa sencilla y sin lujos. Al llegar allí, se encerró en su habitación, como solía hacerlo. Ese día, no convocó a nadie, no hizo llamadas ni dio órdenes. Pasaron las horas, y ya entrada la noche los miembros de su círculo más cercano, acostumbrados a mantenerse atentos, esperaban alguna señal. Sin embargo, no hubo movimiento, ni pasos, ni timbre. Los guardias del servicio, siguiendo las instrucciones recibidas hacía tiempo, no debían molestar al líder bajo ninguna circunstancia. Así, el silencio ocupó la casa por completo. Durante el transcurso de la noche, los centinelas que vigilaban la entrada principal no detectaron actividad alguna. La casa permanecía en calma total, como si estuviera deshabitada. La costumbre era esperar a que él mismo llamara o tocara la campanilla. El jefe del destacamento asignado al control de seguridad decidió no actuar. Pasadas varias horas, la inquietud creció entre los empleados, aunque nadie se atrevió a romper las reglas establecidas. La idea de molestar al dirigente sin una orden explícita era vista como una falta grave. Nadie deseaba asumir esa responsabilidad. Cuando el domingo amaneció, todo seguía igual. A pesar de que era habitual que Stalin durmiera hasta tarde, ese día algo parecía distinto. Algunos empezaron a preguntarse si estaría enfermo, pero aún así decidieron esperar. Los ayudantes que solían recibir instrucciones para preparar el desayuno o encender la radio seguían sin ser llamados. La puerta de la habitación continuaba cerrada y no se escuchaban ruidos desde el interior. Las horas pasaban y la tensión aumentaba, aunque el miedo a tomar la iniciativa paralizaba a todos.
No fue sino hasta la noche del domingo que uno de los trabajadores, animado por la insistencia de sus compañeros, decidió acercarse a la habitación. Tocó suavemente, sin obtener respuesta. Abrió la puerta con cuidado y lo encontró tirado en el suelo, con el pijama puesto, boca arriba, inconsciente. Su brazo izquierdo estaba extendido, mientras que el derecho parecía contraído. Había un leve rastro de orina en el suelo, y su rostro mostraba señales de haber sufrido un fuerte impacto físico. Aunque aún respiraba, no podía hablar ni moverse. Habían pasado casi 24 horas desde que se le vio por última vez en pie. La escena provocó una mezcla de pánico y confusión entre los presentes. Nadie sabía a quién llamar primero. El protocolo para una emergencia médica nunca había sido aclarado del todo. Se intentó contactar a los médicos del Kremlin, pero se produjo una demora significativa. Durante ese tiempo, Stalin permanecía en el suelo sin recibir atención. A pesar de la urgencia, la llamada a los doctores no se hizo de inmediato. Algunos funcionarios pensaron que debían avisar antes al ministro de Seguridad del Estado, otros creyeron que debían esperar a que alguien del círculo político autorizara el acceso. Finalmente, pasadas varias horas, los médicos llegaron a la residencia. El equipo que entró estaba nervioso y no contaba con un diagnóstico claro. Evaluaron su estado y confirmaron que había sufrido un accidente cerebrovascular. Su cuerpo mostraba parálisis en un lado y la presión arterial estaba muy elevada. La rigidez de sus extremidades y la expresión congelada en su rostro no dejaban dudas sobre la gravedad del cuadro. Aunque su respiración aún era constante, no reaccionaba a los estímulos. Durante todo el lunes se mantuvo en el mismo estado. Su cama fue adaptada con cuidado y se colocaron vendas húmedas sobre su frente. Los médicos, limitados en recursos y sin instrucciones claras, aplicaron compresas y esperaron alguna señal de mejoría. Nadie asumía la dirección del tratamiento. Los altos funcionarios que llegaron después, como Beria y Malenkov, se mostraban inquietos, aunque no tomaron decisiones firmes. En vez de ordenar una intervención inmediata, pasaron largas horas observando y comentando en voz baja. La residencia se convirtió en un espacio frío y silencioso. La atmósfera se tornó tensa, los guardias permanecían firmes en sus puestos y los empleados evitaban cruzar miradas. El miedo a equivocarse o actuar sin permiso se intensificaba con cada minuto. Mientras tanto, Stalin seguía inmóvil, respirando con dificultad, sin que nadie hiciera mucho más que observar. Las voces en los pasillos eran susurros y cualquier acción era debatida con temor. El martes, los médicos notaron una ligera disminución en su pulso y cambios en su coloración. A pesar de ello, no se introdujeron nuevos tratamientos. Se mantuvo la rutina de colocar compresas y medir sus constantes. Nadie cuestionaba abiertamente lo que ocurría. La idea de que podía morir estaba presente, pero no se hablaba. Sus subordinados más cercanos se turnaban para vigilarlo, sin atreverse a intervenir más allá de lo básico. El poder que ejercía incluso desde su lecho inmóvil los mantenía paralizados. El miércoles al mediodía, su respiración se volvió más lenta. Los doctores ya no esperaban una recuperación. La rigidez se extendía por todo el cuerpo y su piel se volvía pálida. En la tarde, sus signos vitales se volvieron apenas perceptibles. A las 9:50 de la noche, su corazón dejó de latir. Nadie lloró ni gritó. Simplemente se confirmó lo inevitable. Su cuerpo, que durante décadas había sido símbolo de autoridad absoluta, yacía ahora sin vida en una habitación donde nadie se había atrevido a actuar a tiempo. Tras su muerte, los funcionarios presentes intercambiaron pocas palabras. La incertidumbre sobre qué hacer a continuación era evidente. No hubo un plan establecido. Se redactó un parte médico que describía con términos generales la causa del fallecimiento. La versión oficial evitó mencionar las horas en las que no recibió ayuda. Se comunicó que había fallecido por causas naturales, sin entrar en detalles. Durante los días siguientes se organizaron los actos fúnebres. El cuerpo fue llevado al Kremlin, donde se preparó una ceremonia solemne. Se invitó al pueblo a rendir homenaje, aunque muchos desconocían lo que realmente había pasado en la dacha. La versión difundida hablaba de una muerte rápida y sin sufrimiento, ocultando el abandono y el miedo que marcaron sus últimas horas. La imagen del líder fuerte se mantenía intacta en los anuncios y periódicos. Lo que ocurrió en la residencia de Kuntsevo quedó sepultado bajo el silencio de quienes lo rodeaban. Nadie asumió responsabilidad.
Algunos guardias fueron trasladados de puesto. Otros empleados fueron interrogados brevemente, sin que se tomaran medidas concretas. Los médicos recibieron instrucciones de no hablar sobre lo sucedido. Todo se cerró con un parte oficial breve y sin contradicciones. Así terminó la vida de uno de los hombres más poderosos del siglo. El temor que infundió en vida lo acompañó hasta el final. Su muerte no fue un acto glorioso ni una escena heroica, sino un reflejo de la desconfianza y el silencio que había sembrado a su alrededor durante décadas. Mentiras tras el ataúd, el último crimen. Durante los primeros días de marzo de 1953, mientras en los pasillos del Kremlin aún se escuchaban susurros sobre lo que realmente había pasado en la dacha de Kuntsevo, el cuerpo de Stalin permanecía inmóvil, rodeado de silencio y dudas. La información oficial, lanzada con rapidez, hablaba de una hemorragia cerebral masiva. Aunque no ofrecía detalles, el mensaje buscaba cortar de raíz cualquier especulación. Sin embargo, los hechos posteriores no hacían más que alimentar el murmullo. El féretro fue llevado al salón de columnas de la Casa de los Sindicatos, y allí, durante 3 días, desfiló una multitud interminable. Mientras el pueblo se agolpaba en las calles, entre lágrimas sinceras y miedos contenidos, el núcleo del poder soviético ya se había reorganizado. Beria, uno de los hombres más temidos del régimen, fue el primero en tomar la palabra el día 5 de marzo. Con un tono mesurado, anunció la muerte del líder y, sin pausa, comenzó a presentar a los nuevos integrantes del Presidium. A su lado estaban Malenkov, Molotov, Kaganovich y otros hombres que durante años habían temido a Stalin. Ahora, con su ausencia, actuaban con una mezcla de precaución y ambición. El nombre de Beria sobresalía porque fue él quien, tras confirmar la muerte, mandó cerrar las habitaciones de la dacha y trasladó los documentos personales de Stalin, asegurándose de que nadie más accediera a ellos. Las cámaras de seguridad internas dejaron de funcionar por horas. En ese lapso, Beria se movió por los pasillos y oficinas del dictador como si ya estuviera en control. Según algunos testigos, lo vieron sonreír, algo que no hacía desde hacía años. Su actitud contrastaba con la de otros miembros del círculo cercano, que aún caminaban con cautela. Mientras tanto, las autoridades sanitarias preparaban el cuerpo para el funeral y se encargaban de mantener la versión oficial intacta. No hubo autopsia pública ni acceso libre al cuerpo. Todo fue gestionado por un pequeño grupo de médicos bajo estricta supervisión. El 6 de marzo, un comunicado detalló que Stalin había sufrido una hemorragia cerebral acompañada de parálisis en la mitad derecha del cuerpo. Añadieron que su estado empeoró por un fallo cardíaco y problemas respiratorios. El informe, redactado con términos técnicos, evitaba entrar en explicaciones sobre por qué nadie lo atendió durante horas o quién fue el último en verlo con vida. A pesar de su tono médico, muchos vieron en ese texto una estrategia para cerrar el caso sin más preguntas. El pueblo, por su parte, aceptó la noticia como venía. Algunos, al escucharla, se desmayaron. Otros lloraron sin consuelo. Muchos simplemente guardaron silencio. Durante el funeral, el ambiente en Moscú fue tenso. La marea humana que intentaba despedirse del líder se volvió incontrolable. Se registraron decenas de muertos por asfixia o aplastamiento. Nadie dio cifras oficiales, pero los rumores circulaban con rapidez. En el salón donde reposaba el cuerpo, el desfile no se detenía. Detrás del ataúd, una fila de dirigentes mantenía sus rostros serios, mientras miles de personas pasaban frente a ellos. Los carteles exaltaban el legado del hombre que había guiado al país en la guerra, industrializado la nación y eliminado a sus enemigos. Nada se decía de los campos, las purgas o las ejecuciones. Ese mismo día, mientras los discursos ensalzaban la figura de Stalin, Beria dio otro paso. Inició una campaña para revisar los expedientes de varios detenidos, especialmente los implicados en el llamado caso de las batas blancas. Ese proceso, que involucraba a varios médicos judíos acusados de querer asesinar a líderes soviéticos, había sido impulsado por Stalin pocos meses antes. Beria, en su intento de presentarse como renovador, declaró que las confesiones obtenidas eran poco fiables. Ordenó la liberación de algunos médicos y el cierre temporal de la investigación. Aunque sus motivos eran estratégicos, muchos dentro y fuera del partido interpretaron el gesto como un intento de corregir excesos pasados. En las semanas siguientes, la figura de Beria creció. Controlaba los ministerios clave y se mostraba como el rostro del nuevo liderazgo.
Sin embargo, su estilo provocador y su pasado represivo generaban desconfianza. Molotov, Kaganovich y otros sabían que, si no actuaban rápido, Beria consolidaría un poder similar al de Stalin. Así, mientras el pueblo aún procesaba la pérdida, en los salones del poder se gestaba un nuevo enfrentamiento. Cada decisión era observada con atención, cada gesto, interpretado como una señal. La muerte de Stalin no había traído calma, sino una batalla silenciosa por ocupar el espacio que había dejado. El funeral fue cerrado con una ceremonia en la Plaza Roja. El cuerpo fue depositado junto a Lenin en el mausoleo. Las multitudes siguieron llenando las calles, y la propaganda repitió una y otra vez el mensaje de unidad y continuidad. En las fábricas, escuelas y cuarteles se realizaron actos de homenaje. Todo debía parecer estable. Sin embargo, en lo más alto la realidad era distinta. Las alianzas se quebraban, los archivos secretos eran revisados y la paranoia, lejos de desaparecer, se mantenía viva. Incluso muerto, Stalin seguía marcando el ritmo de un país que no sabía cómo avanzar sin él. Klevniuk, en los documentos revisados tras la apertura parcial de los archivos soviéticos, destaca que la figura de Beria fue cuidadosamente eliminada meses después. Fue arrestado en julio, acusado de traición y ejecutado antes de fin de año. Su caída fue rápida y planificada. Los mismos que lo apoyaron en marzo se volvieron en su contra en julio. El mensaje era claro. Nadie debía brillar demasiado. Tras la purga de Beria, Malenkov asumió un papel más moderado, y Nikita Khrushchev empezó a ganar influencia. A partir de entonces comenzó una etapa de ajustes, donde lentamente se reconocieron algunos excesos del pasado, pero sin tocar el núcleo del sistema. El silencio volvió a imponerse. En el campo cultural, la muerte de Stalin también tuvo consecuencias concretas y medibles, ya que algunos escritores comenzaron a redactar textos en privado, donde cuestionaban su figura pero sin atreverse todavía a publicarlos, porque el miedo persistía y la imagen del líder seguía colgada en oficinas, escuelas y estaciones, mientras su nombre continuaba siendo pronunciado con respeto. Si bien el régimen empezaba a cambiar de manos, su influencia no desaparecía. El caso de las batas blancas fue cerrado oficialmente y los médicos liberados regresaron a sus casas, marcados por la experiencia pero sin que nadie pidiera disculpas ni reconociera el error públicamente, en un cierre sin explicación. En las ciudades, la población seguía viviendo bajo las mismas reglas, y aunque las detenciones arbitrarias disminuyeron, el control estatal se mantenía firme. Los agentes del Ministerio del Interior seguían activos y los rumores sobre nuevos juicios o investigaciones continuaban circulando. El mensaje oficial era que todo estaba bajo control, que el partido se mantenía fuerte y que la línea de Stalin seguiría guiando el futuro, aunque en los pasillos del Kremlin se contaba otra historia, porque la lucha interna, las traiciones y la búsqueda de poder no habían terminado, solo habían cambiado de rostro. Aquel marzo de 1953 fue, en apariencia, un mes de transición. En realidad, fue el cierre forzado de una etapa y el inicio de otra, igual de incierta. La figura de Stalin fue elevada al máximo en su muerte, incluso cuando quienes lo rodearon en vida ya comenzaban a desarmar su legado. En medio del humo de los homenajes y las consignas se ocultaba la verdad de su final. Un hombre solo, caído en su habitación sin ayuda, ignorado durante horas. Y después un país que, por miedo o por estrategia, decidió no mirar atrás.